El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, iniciando el encuentro de dos mundos. Como ya se sabe, este encuentro fue sangriento y despiadado. Impulsados por la sed de poder y la intolerancia a diferencias, los colonizadores cometieron atrocidades. Establecieron una colonización no solamente física sobre los indígenas, sino también mental, llamada la colonialidad del ser, saber y poder. Pero el foco principal de este video no se trata en describir esta colonización y colonialidad. Lo que buscamos es responder qué pensarían Locke y Hobbes sobre todo este proceso de colonización y sobre la filosofía latinoamericana. La conquista de América fue impulsada por el deseo de enriquecimiento, y este concepto de ir a un territorio extranjero y tomar sus riquezas a la fuerza sería apoyado por Hobbes. En el capítulo 13 de Leviatán, él defiende y justifica la colonización y conquista. Adicionalmente, en el capítulo 29, Hobbes dice que colonizar en exceso y sin precaución es una de las causas de disolución del Estado. Que la conquista fuera impuesta sobre los indígenas de América hace que para Hobbes sea aún más justificada y hasta una mejora de vida para ellos, ya que según él, los pueblos salvajes en varias comarcas de América carecen de gobierno en absoluto y viven actualmente en ese estado bestial, que significa que vivían en el estado de naturaleza de desconfianza y guerra sin fin. De este estado solamente se puede salir si un poder absoluto, un leviatán, es impuesto o llega por acuerdo común. Y según Hobbes, siempre iba a ser mejor estar bajo este leviatán que en el estado de naturaleza. Por eso, él apoyaría esta imposición de poder absoluto por medio de la conquista. En cuanto a Locke, a primera vista pareciera que él estuviera en contra de las conquistas, ya que consideraba la propiedad privada como un derecho natural, y según él, los derechos naturales son inteligibles y deben ser respetados por todos. El concepto de propiedad de Locke es formado cuando un hombre trabaja la tierra, ya que ese esfuerzo hace que la tierra sea automáticamente de la persona. Por eso, pareciera que Locke estuviera en contra de las conquistas, ya que requieren el robo de la propiedad de otras sociedades. Sin embargo, el hecho de que en América los extranjeros fueron civilizaciones indígenas cambia todo por la diferencia del concepto de propiedad entre las culturas indígenas y europeas. A pesar de que hoy en día sabemos que las tierras de los indígenas sí estaban trabajadas por ellos, los europeos en el tiempo de Locke no creían esto. El concepto europeo de trabajar la tierra es explotarla, mientras que la de los indígenas era de cuidarla al mismo tiempo que tomaban los recursos necesarios. Adicionalmente, la tierra era vista de una manera más comunal. Por eso, al llegar a América, personas como Locke hubieran pensado que las tierras no eran propiedad de nadie. Al comenzar a construir en ellas, les metieron un esfuerzo que les daría el derecho de considerarlas como su propia propiedad. Ya que la propiedad es un derecho natural según Locke, cuando los indígenas reclaman por sus tierras bajo la vista europea, están atentando contra el derecho natural de la propiedad, convirtiéndolos así en seres bestiales de los cuales los conquistadores tienen el derecho de darles un castigo proporcional. No obstante, Locke sí dejó muy claro que independientemente del caso, está en desacuerdo con un poder absoluto. Por eso, a pesar de que hubiera podido estar a favor de los ingleses usando violencia para quitarle tierra a los indígenas, no hubiera concordado con la imposición de un poder absoluto. Este sentimiento de los europeos de que la naturaleza hay que explotarla y no cuidarla se remonta al antropocentrismo del Renacimiento. Según esta corriente de pensamiento, el ser humano es el centro del mundo, la naturaleza estando ahí solamente para explotarla. Este pensamiento continuó en la Ilustración, al ser uno de los pilares fundamentales de la filosofía europea. Regresando a la imposición de poder, en América Latina, esta incluyó la imposición del catolicismo por medio de la evangelización. Al Hobbes apoyar la imposición del poder absoluto, apoya la imposición del poder religioso. Por eso hubiera estado a favor de la intolerancia religiosa de la conquista. Sin embargo, hubiera criticado que los españoles usaran la religión católica a diferencia de los ingleses que usaran el anglicanismo. El catolicismo no contribuye al poder absoluto del gobierno, ya que el líder supremo de esta religión es el Papa y no el Rey. Adicionalmente, hubiera criticado el hecho de que los líderes religiosos y los líderes políticos estaban tan separados. Si esto hubiera sido el caso, se hubiera prevenido que sacerdotes como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón se rebelaran contra la corona española en los siguientes años. El catolicismo se diferencia del anglicanismo, ya que el líder supremo de esta religión es el rey de Inglaterra y no el Papa. Les recordamos que esta diferencia nació de la decisión del rey Enrique VIII en el siglo XVI de separarse de la Iglesia Católica para poderse divorciar de Catalina Aragón. Similarmente a Hobbes,
Locke estaba en contra de la Iglesia Católica, siendo la única posición religiosa aparte del ateísmo en la cual él opina que se debería actuar con intolerancia. Una de las razones por las que él critica a la Iglesia Católica es por la potestad que tiene sobre la propiedad. En otras palabras, la Iglesia limita la propiedad privada. Por esto sacamos la conclusión que, a causa de que la religión indígena ve la tierra como algo más comunal y consecuentemente un concepto diferente de propiedad a la mirada capitalista de Locke, este filósofo hubiera estado a favor de la intolerancia hacia las religiones indígenas también, a pesar de haber escrito la Carta sobre la Tolerancia. Sin embargo, Locke proclamaba que se debían respetar los derechos naturales. Por ende, él hubiera estado en contra de la evangelización tan violenta y brutal con espada, ya que atenta contra los derechos naturales de los indígenas, pero recalcamos que no hubiera estado en contra de la intolerancia religiosa en sí. Las vistas de limitada tolerancia religiosa de Locke y la gran intolerancia religiosa de Hobbes pueden ser remontadas a sus puntos de vista sobre los conflictos civiles del siglo XVII en Inglaterra. En estas guerras, los puritanos, burgueses y nobles se rebelaron contra el poder absoluto de la casa Estuardo. Los puritanos eran las personas que se rehusaban a abandonar sus principios religiosos, que eran diferentes a los de la Iglesia anglicana. En mayor parte seguían otras formas de protestantismo, nacidas después de la Reforma Protestante en el siglo XVI del Renacimiento. Locke, al estar a favor de esta revolución, justificó la existencia y la tolerancia religiosa de estos diferentes protestantes. El caso de Hobbes es diferente, ya que era un hombre muy miedoso que, a diferencia de Locke, era más adulto durante la parte más violenta de la guerra de Inglaterra. Por eso, al ver que los puritanos ayudaron con la revolución, está en contra de cualquier tolerancia religiosa porque puede conllevar a más puritanos revolucionarios. La religión también jugó un papel importante en la esclavitud indígena, algo especialmente visto en la Junta de Valladolid en 1550 y 1551, donde se debatió si los indígenas tenían alma o no. Se llegó a la conclusión que sí tenían, pero al ser paganos, era el deber de los españoles evangelizarlos. Por eso, los indígenas pasaron de ser esclavos a servidumbre. Desafortunadamente, a Hobbes no le importaría si estos fueran considerados humanos o no, porque pensaba que la esclavitud en el estado civil era justificada. Según él, el gobernante debía tener el poder de hacer todo lo posible para mantener el orden en su estado. Esto implicaría llegar a medidas drásticas para nosotros como la esclavitud. Si el Leviatán la consideraba necesaria, estaba justificada. A diferencia de Hobbes, Locke, que tenía un pensamiento más tolerante de los indígenas, no le parecería justo la imposición de la esclavitud indígena. Esto es porque al ser humanos se les debía respetar sus derechos naturales, incluyendo el más importante, la libertad. Ya que al llegar los europeos los indígenas no estaban violando los derechos de nadie, no hay razón para respetarles sus derechos naturales. Cuando se estableció que los indígenas no los iban a esclavizar, los europeos todavía necesitaban esclavos. En el caso de los negros africanos, la religión no provino que fueran esclavizados, y en este caso ni Hobbes ni Locke hubieran tenido algo que decir en contra. Como mencionamos antes, para Hobbes cualquier medida, y por ende la esclavitud, era justificada si el Leviatán lo consideraba importante para mantener la seguridad y paz entre sus súbditos. Locke, sorprendentemente, también estaría de acuerdo con la esclavitud de los negros. Al escuchar esto, uno pensaría, ¿pero Locke no decía que respetar los derechos naturales de los humanos era lo más importante? Pues sí, pero en ese tiempo los negros no eran vistos como humanos, sino como animales, y los animales no tienen derechos naturales. El que los negros no sean considerados como humanos y sus civilizaciones no sean respetadas se ve en los 5 pilares que tenía la filosofía europea en la Ilustración en el siglo XVIII. Estos decían que los blancos europeos se sentían con más humanidad y que estaban progresando. Eran muy optimistas que iban a continuar haciéndolo. Gracias a esto se sentían como el epítome de las civilizaciones y por esto justificaban que debían civilizar a los demás continentes. Que hayan puesto la razón en un pedestal también influyó en la racialización, ya que hizo que el aval de la pseudociencia sobre el racismo lo cementara mucho más. Claro está que la imposición de la racialización es un efecto de la colonialidad, creada con el propósito de enriquecer los países europeos y aumentar sus poderes. La conquista de América fue lo que permitió que se desarrollara el capitalismo industrial y la colonialidad, que esta hegemonía se mantuviera por los siguientes siglos. Para Hobbes, esto estaría justificado, ya que, como fue mencionado antes, el Leviatán debería hacer todo lo que está a su alcance para cumplir su misión de mantener orden y paz. Si la colonialidad implica adquirir más plata y poder, el Leviatán la puede implementar, en especial cuando una de las causas de su solución es falta de plata. Ahora, la opinión de Locke sobre esto es complicada, por lo que habíamos mencionado previamente sobre el uso de estas tierras y sobre qué se define como propiedad.
Si estas tierras se consideraran como propiedad de los indígenas, Locke no estaría de acuerdo con el robo de sus riquezas, ya que sería una violación al derecho a la propiedad. Pero, si no fuera, Locke no tendría objeción alguna en respecto a quién las usara y a qué uso se les diera. Como es de esperarse, la población de América Latina se cansó de las grandes injusticias de la corona española y decidieron independizarse en el siglo XIX para crear una república que en teoría representaría y escucharía a toda la población teniendo ramas de poderes separadas. Los revolucionarios se basaron en algunas ideas de la Ilustración aplicadas también en otras revoluciones contra poderes absolutos como la francesa y la estadounidense. Para Hobbes, estas independencias serían una total locura y pésima idea, opinando que los criollos súbditos no tenían ningún derecho a independizarse. Mostraría la gran cantidad de sangre que se derramó, los momentos de desorden e inestabilidad como cuando existió la Primera República de Colombia, y la inseguridad que tenemos hoy en día en muchos países latinoamericanos como evidencia de por qué estas independencias fueron detrimentales. Hobbes pensaba que si no tenían un poder absoluto, se regresarían a esta naturaleza. Entonces, cuando se independizaron las colonias y establecen una república, para Hobbes se regresan al estado de naturaleza, que siempre va a ser peor que estar bajo el mando de un poder absolutista. También, esto sería un gran ejemplo de por qué la imitación de naciones vecinas, en este caso Estados Unidos y Francia, conlleva a la disolución del Estado. De manera opuesta, Locke hubiera estado a favor de las independencias de los países latinoamericanos. Principalmente, esto es dado a que Locke estaba a favor de la revolución contra poderes absolutos, y en el caso del gobierno español, el rey tenía un poder absoluto. Asimismo, los gobernantes que hacían las leyes en acorde con la voluntad real tampoco eran representantes de la población, sino personas elegidas por el rey, como es visto en el Supremo Consejo de Indias. Al no ser representantes, carecen de autoridad legítima bajo la mirada de Locke. Al no haber un propio poder legislativo representante de la población, el Estado carece de alma. Adicionalmente, Locke hubiera opinado que la corona española impuso en primer lugar un estado de guerra en las colonias al violar el derecho de la vida y la libertad de indígenas y personas con pensamientos políticos diferentes. Locke plantea que en tus derechos, cuando te violan en lo menor, no tienen garantía que no te vayan a violar en lo mayor. Por todo esto, Locke estuviera a favor de que la población utilizara su derecho de rebelión y creara repúblicas. Esta vista antipoder absoluto de Locke es relacionada con la guerra civil de Inglaterra en el siglo XVII, ya que si se ve el derecho de rebelión y legitimidad de un gobernante, según Locke, se justifica la Revolución Gloriosa en 1688, donde se reemplazó al rey Jacobo II, que continuaba con la tradición de poder absoluto, por el noble más liberal Guillermo de Orange III y María II, que prometían una monarquía parlamentaria. A pesar de esta independencia física en contra de la corona española, los criollos mantuvieron la estructura de poder colonial en los países, ya que ésta mantenía sus privilegios intactos. Sin embargo, seguían siendo una república sin poder absoluto, lo cual causa que Hobbes considere que nos sumergimos en un estado de naturaleza, como fue dicho previamente. Según Hobbes, en el estado de naturaleza no existe la justicia y todo es aceptado. Por eso, no habría ningún problema en que se mantuviera la racialización y jerarquización social de los criollos, ya que no hay leyes o justicia para indicar qué es malo en primer lugar. Dado el racismo de Locke, pensamos que no hubiera visto gran problema con el mantenimiento de un sistema de organización social y de poder en el cual las personas de color son inferiorizadas y los criollos mantienen el poder, especialmente porque esta jerarquización social no atenta directamente contra los derechos naturales de los inferiorizados, con la excepción del derecho a la libertad violado por la esclavitud, pero esta ya aclaramos que Locke consideraba aceptable. Pero hoy en día, igual que en el pasado, es indudable que varios derechos de las poblaciones latinoamericanas están siendo violados y pisoteados, cosa que Locke está en contra, ya que el gobierno debería cumplir con su misión de proteger los derechos según él. Entonces la pregunta comienza a ser, ¿cómo podemos recuperar los derechos de la población? La filosofía latinoamericana plantea que para progresar como región es sumamente importante el proceso de decolonialidad, que busca deshacerse de los prejuicios e inferiorización causada por la colonialidad. Hobbes estuviera en desacuerdo con esta filosofía, opinando que la mejor manera de mejorar nuestras sociedades sería por medio del establecimiento de un poder absoluto. Si primero no hacemos eso, el resto de las cosas no importan, ya que seguimos en un estado de naturaleza. Por otro lado, Locke dice que una de las causas de disolución del Estado es someterse a un poder extranjero, y la decolonialidad es la manera de parar el sometimiento mental a poderes extranjeros europeos. Por eso apoyaría hasta cierto punto los intentos de la decolonialidad.
Sin embargo, no podemos olvidar que Locke es un filósofo inglés empirista de la Ilustración. Consecuentemente, a pesar de que la filosofía de Locke pueda ser usada para apoyar los intentos de la decolonialidad, en vida real opinamos que él creería que sí deberíamos tratar de parecernos lo más posible a sociedades como Europa, despreciando nuestro linaje. Antes de terminar el video, queríamos dejarles con unos datos adicionales sobre el contexto histórico de las épocas que fueron mencionadas en nuestro video. Algunos historiadores consideran que el comienzo del Renacimiento fue la caída de Constantinopla en 1453 y la invención de la imprenta en 1440. Este último invento fue vital para el incremento en la distribución de conocimiento en la sociedad, lo cual ayudó a que nuevas ideas, como pasar del teocentrismo al antropocentrismo, se volvieran populares. La disminuida popularidad del teocentrismo se relaciona con el hecho de que la Iglesia Católica comenzó a perder poder, en especial por la reforma protestante de Martín Lutero. Las ciencias, artes y literatura se comenzaron a desarrollar más, con la evolución de la primera de estas, la ciencia continuando significativamente en la Ilustración. Este enfoque científico después del Renacimiento ayudó al nacimiento del empirismo inglés, ya que este se basaba en que el conocimiento verdadero solo se puede adquirir por medio de las experiencias, y el método científico y ciencia moderna se basa en la observación. Como habíamos mencionado, todo este desarrollo fue financiado con la conquista de América, y fue gracias a este que el poder burgués adquirió poder con el cual ayudaron a derrocar poderes absolutistas, como se puede ver en el caso de las guerras civiles en el siglo XVII en Inglaterra, que impactaron tanto a Hobbes como a Locke. Por eso es tan importante la filosofía latinoamericana. Si nosotros mismos no nos damos cuenta de la colonialidad y la riqueza de nuestra sangre, nadie más lo hará. No se trata de despreciar la filosofía europea tampoco, ya que a pesar de tener nociones dañinas como el racismo, hay varios aspectos fundamentales para la sociedad moderna, como la idea de Hobbes que el gobierno proviene de un contrato, y la de Locke que el gobierno debería velar por los derechos. La clave está en ser seres que usan sus cerebros para cuestionar las cosas por nuestra propia cuenta.